Bueno, la distribución exponencial. Es una distribución que viene dada por una función densidad que tiene la siguiente forma: lambda por e a la menos lambda x. Entonces, vamos a definir que una variable aleatoria tiene distribución exponencial de parámetro lambda. Se anota exponencial con el parámetro lambda si la función densidad tiene el siguiente aspecto: lambda por e a la menos lambda x para los x mayores que 0 y 0 en caso contrario. Esta función densidad trae aparejada la siguiente función de distribución: 1 menos e a la menos lambda x para los x mayores que 0 y 0 en otro caso. Haciendo el álgebra que corresponda, las cuentas que correspondan de integrales, vamos a descubrir que la esperanza de x es 1 sobre el parámetro y que la varianza de la variable aleatoria es 1 sobre el parámetro al cuadrado. Esta es una gráfica habitual de una función exponencial y esta es una distribución exponencial porque para los menores que 0 vale 0. Si nuestra variable aleatoria es exponencial de parámetro lambda, el pico más alto lo alcanza justamente en el parámetro. Y las probabilidades las calculamos como siempre, como área bajo la curva. Entonces podemos tener la probabilidad de que x sea menor o igual que a, como el área sombreada. Si reemplazamos por la función de distribución es 1 menos e a la menos lambda por a. También podemos hallar la probabilidad del complementario, es la probabilidad de x mayor que a, es e a la menos lambda por a. Y como siempre, la probabilidad en un intervalo, área bajo la curva. En ese intervalo, bueno, habrá que hacer la cuenta en el área sombreada. La distribución exponencial tiene una propiedad curiosa que se la puede llamar amnesia, olvido, falta de memoria. Supongamos que en un mostrador el tiempo entre la llegada de dos clientes consecutivos tiene distribución exponencial. En este momento son las 10:30 y el último cliente llegó a las 10:22. Me interesa calcular la probabilidad de que el próximo cliente llegue a partir de las 10:40. Entonces, la distribución exponencial hace que la probabilidad solo dependa del tiempo que transcurre entre el momento actual, 10:30, y las 10:40, y que no dependa de que el último cliente llegó a las 10:22. Es decir, que la distribución de alguna manera se olvida de lo que sucedió entre las 10:22 y las 10:30. Esto que expresamos tan coloquialmente lo hacemos en fórmula. La propiedad de falta de memoria la enunciamos así: si x es una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda, entonces la probabilidad de que x sea mayor que t más a, condicional a que x sea mayor que a, es lo mismo que la probabilidad de x mayor que t, para t y a positivos. O sea, es lo que en la diapositiva anterior enunciamos con palabras, acá lo tenemos en fórmulas. Para resolverlo vamos a expresar los dos pedazos de fórmula de la igualdad. Entonces, por un lado, la probabilidad de que x sea mayor que t más a, condicional x mayor que a. Y luego haremos la probabilidad de x mayor que t. Entonces escribimos por definición una probabilidad condicional. Es la probabilidad de la intersección de ambos eventos, x mayor que t más a y el evento x mayor que a, dividido la probabilidad de la condición, x mayor que a. En el numerador, esa intersección se resuelve como la probabilidad de que x sea mayor que t más a.
Vamos a ver un poquito más en detalle. Tenemos el evento X es mayor que T más A, intersección X mayor que A. Entonces, es la intersección de dos eventos. El X mayor que T más A, que es ni más ni menos que un intervalo semiabierto, de T más A más infinito, que lo podemos graficar así. Y el otro evento en juego es X mayor que A, que es el intervalo A más infinito, es decir, este intervalo. Que algo esté en los dos a la vez significa que está en la zona cuadriculada, o sea que X tiene que ser mayor que T más A. Simplemente reemplazamos en las fórmulas correspondientes con la función de distribución, hacemos propiedad distributiva, cancelamos y nos queda E a la menos lambda por T. Si tomamos el otro pedazo de la igualdad, que es probabilidad de que X mayor que T, es 1 menos la acumulada en T, bueno, reemplazo esa acumulada por 1 menos E a la menos lambda T, saco el paréntesis con el signo negativo y queda simplemente E a la menos lambda T. Lo mismo que en el otro pedazo. Por lo tanto, son iguales. Hay una relación entre la distribución exponencial y la distribución de Poisson. Para ello, vamos a estar hablando de un proceso de Poisson, temporal o espacial, con una tasa lambda por unidad de tiempo en el caso de un proceso temporal. Entonces, ante ese proceso, yo puedo hacer dos cosas, o contar los eventos que suceden, o medir el tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos. Si estoy contando eventos, entonces la variable que cuenta esos eventos será Poisson. Pero si estoy midiendo el tiempo entre dos eventos consecutivos, la variable aleatoria será exponencial. En los dos casos, el parámetro es el mismo, lambda. Analicemos el siguiente ejemplo. Los autos que llegan a un lavadero lo hacen siguiendo un proceso temporal de Poisson. Y la media son 10 autos por hora. Surgen preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la distribución del tiempo entre la llegada de dos autos consecutivos? ¿Cuál es el tiempo que se espera que transcurra entre dos autos consecutivos? ¿Cuál es la probabilidad que aparezcan determinada cantidad de autos en un lapso de tiempo? Entonces, dependiendo de si es tiempo o conteo, voy a estar usando una distribución exponencial o Poisson. Entonces, el proceso de Poisson es la llegada de los autos a ese lavadero. Tenemos un parámetro que está expresado como 10 autos por cada hora. Entonces la primera decisión que vamos a tomar si es, vamos a expresar en horas o en minutos. Yo elijo minutos. Entonces, llegan 10 autos cada 60 minutos. Eso quiere decir que es un sexto de auto por minuto. Si t es el tiempo en minutos que transcurre entre la llegada de dos autos consecutivos, esa t es exponencial de parámetro un sexto. Entonces, el tiempo esperado entre dos autos consecutivos es 1 dividido ese parámetro. 1 dividido un sexto son 6 minutos. Cuando vamos a la tercera pregunta, que es la probabilidad de que en determinado intervalo de tiempo lleguen algunos autos, estamos contando, por lo tanto, la distribución que vamos a poner en juego es una Poisson.
Definimos x24 a la cantidad de autos que llegan en 24 minutos. Sabemos que es Poisson, falta determinar el parámetro. El parámetro, como siempre, o por regla de 3, o como habíamos calculado que por minuto es un sexto de auto, en 24 minutos serán 24 por un sexto, es decir, 4 autos. X24 es Poisson de parámetro 4. Lo que nos queda escribir es la probabilidad que nos piden. Lleguen por lo menos 6 autos, pero no más de 8. Entonces, 6 es parte, porque es por lo menos. Y no más de 8, o sea, 8 también es parte. Entonces lo tenemos que escribir como la acumulada en 8 menos la acumulada en 5. Acumulada Poisson de parámetro 4 en cada uno de los casos. Atención al detalle que si la probabilidad arrancaba en 6, acá va en 5, porque es una variable aleatoria discreta. En este caso tenemos que prestar mucha atención a eso. Ya sea con la aplicación o con tablas, resolvemos cada una de estas acumuladas y esa probabilidad es el resultado que estamos viendo acá. Y acá finaliza la distribución exponencial.